Muy buenos días. Empezamos una nueva conversación con el Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas ofrece Goldratt en Latinoamérica. Estamos conversando aquí con nuestros contertulios habituales de las últimas semanas. Andrés, tú tenías una inquietud acerca de un libro que viste en una librería, me dijiste. Sí, estuve revisando, buenos días a todos, Buenos estuve días. revisando hace poco un libro que se llama Demand Driven MRP, Ajá. DDMRP, que creo que es una autora que se llama Carol Tack Ujú. y tiene que ver con cadena de abastecimiento. Claro. Y quería pues como preguntarte, Matías, yo sé que Carol Tack es también coautora con Goldratt en algún libro. Ujú. eh, Y quería preguntarte, ¿esto qué tiene de diferente a lo que pues venimos conociendo de la solución de retail de Goldratt? Mira, Demand Driven es un nombre comercial. Eh, yo creo que un acierto, fue muy bueno el nombre, ¿cierto? Le pusieron ahí Demand Driven, entonces eso lo puso como marca registrada. El apellido MRP viene por Material Requirement Planning, que es cómo se hace la explosión de materiales cuando uno tiene para fabricación, hace la receta, ¿no? O sea, uno hace la receta. El producto X tiene tantas unidades, tantos gramos de esto, de esto, de esto, entonces tengo una lista de materiales. Y entonces cuando tú liberas una orden a producir, saca el Bill of Materials o la lista de materiales con tu software MRP, que es el software para planificar el requerimiento de materiales y que se usa también o se ha usado para hacer las compras, porque tienen las órdenes de producción y entonces hace la explosión de materiales y con eso se generan las compras. En fin. Carol Tack fue coautora con Ellis Greinheim y Eli Goldratt en un libro titulado Necesario más no suficiente, que es donde se habla de la tecnología, de cuál es el papel que tiene la tecnología en la generación de valor en la empresa. Y ahí es donde eh, se introduce públicamente en forma de novela estas preguntas necesarias y suficientes. Sabes que en Goldratt no tenemos mucho talento para poner nombres. Afortunadamente yo no soy uno de los autores de los nombres de las cosas, pero las preguntas necesarias y suficientes. Ok, ese es el nombre del marco, sí. Y son 6 preguntas. Entonces dice la tecnología, dándote contexto de dónde viene Carol Tack y ya para contestar bien qué es Demand Driven y todo, ¿no? Por Entonces, favor. las 6 preguntas o sea, vienen de la afirmación: una tecnología produce beneficios sí, solo sí, remueve una limitación del sistema. Esa es la afirmación que hacía Eli Goldratt y después dice, bueno, y a partir de aquí entonces nos podemos hacer 6 preguntas. Primero, ¿cuál es el poder de la tecnología? Número 1. Una vez que uno contestó eso, segunda pregunta que uno puede contestar es: con este poder, ¿qué limitaciones de mi sistema se pueden remover aplicando este poder? La tercera pregunta es: ¿cuáles son las reglas actuales para convivir con las limitaciones? La cuarta pregunta es: ¿cuáles son las nuevas reglas que tendría que yo adoptar? O sea, cambiar las reglas antiguas por unas nuevas para aprovechar el poder de la tecnología y remover las limitaciones. La quinta pregunta es: en vista de las respuestas anteriores, ¿hay algo que mejorarle a la tecnología? Y la sexta pregunta es: ¿esto cómo se vende? O sea, ¿cómo convencemos a los usuarios de que usen la tecnología? Sin entrar en la explicación más en detalle de esto, las 6 preguntas, entonces el libro Necesario más no suficiente describe todo esto. Eli Goldratt invitó a Elliot Schreiningham y a Carol Tack a que escribieran esto. Estuvieron como 3 meses, me parece que estuvieron en una isla caribeña, por ahí, no sé.
Y se escribieron este libro. Y entonces Carol Tax tiene a sus saberes, digamos, haber sido coautora con Eli Goldratt de un libro. Mis respetos, ¿no? Carol Tax también fue gerente general de el Theory of Constraints International Certification Organization, TOCISO, el TOCICO, que es la organización gremial para los profesionales de teoría de restricciones, que ofrece certificaciones, ofrece networking y ofrece pues, un ambiente donde los practicantes de teoría de restricciones pueden encontrar muchos recursos, entre ellos certificaciones, exámenes, contactos con otra gente, en fin, softwares. En una de las conferencias de TOCICO, Debra Smith y Chad Smith, su hijo, pues Chad y Carol Tax son socios en la primera empresa que ofreció Demand Driven MRP, el DDMRP. En una de estas conferencias hicieron una presentación hablando de que la solución de teoría de restricciones para la distribución, que es reponer el consumo real junto con el ajuste dinámico de los amortiguadores, está fantástica, pero se puede mejorar. Entonces ellos dijeron, se puede mejorar, y entonces propusieron una serie de mejoras al procedimiento, diciendo que los colores verde, amarillo, rojo no necesariamente tienen que ser un tercio, no necesariamente tienen que ser un tercio todo el tiempo, o sea, un tercio, sino que la proporción que uno elija todo el tiempo, si eso podía variar en el tiempo, o sea, ser dinámico eso. Finalmente terminaron, bueno, con una presentación que fue polémica, porque yo soy de los que dice, bueno, pero ¿cuál es el efecto indeseable que se remueve? Porque yo no lo entiendo. Yo creo que se remueve uno distinto al que ellos proponen. Desde MRP no viene a resolver mejor, en mi opinión, digamos, esta es mi opinión personal, mejor que la solución que ya está diseñada de antes. En teoría de restricciones, el tema de la logística, de cómo reponer los productos para reducir el inventario al mismo tiempo de mejorar la disponibilidad. Yo no creo que mejore en ese aspecto. Lo que se hace es que usa palabras cercanas a otros segmentos de la industria. Gente que no sabe nada de teoría de restricciones, pero sí sabe lo que es un MRP. Entonces uno le habla de DDMRP y dice, ah, yo conozco MRP, ¿qué es eso de DD? Demand Driven. Ajá. ¿Ya y eso qué significa? Y entonces ahí empieza uno a explicarle, pero o sea, es más bien de marketing. Ahora, no solamente de marketing, pero también como tiene esa modificación del algoritmo, de cómo se hace, o sea, se ponen los colores y demás. Yo creo que complicar un poco la vida, porque sí. Pero han hecho un muy buen marketing, nada que decir al respecto de eso. Y yo creo que al final todo va a sumar. Entonces, el resumen de todo esto es que desde MRP es la misma solución de teoría de restricciones con un poco de modificación, y yo creo que no para mejorarla, sino que para diferenciarse, para poder decir que es distinta, no, no necesariamente. Si tú traes aquí a alguien de alguna de las consultoras de Colombia que está vendiendo de MRP y le hace la misma pregunta, te va a contestar una cosa distinta. Yo creo que te va a contestar que efectivamente se hace mucho más fino los ajustes de los amortiguadores y una serie de cosas más que te pueden decir. En la práctica, pues habría que
mirar la misma empresa, lo cual es muy difícil, ¿cierto? Porque ¿qué empresa se va a prestar para hacer experimentos? La misma empresa, la mitad de los SKU manejados con DDMRP, la otra mitad con DBM tradicional. DBM es la técnica típica Dynamic Buffer Management. Y comparar. Entonces, si tú ves que la disponibilidad es más o menos igual en los dos casos, y el inventario tiene una diferencia, no sé, pues del 5%, uno dice, bueno, ¿y qué? Da lo mismo, ¿no? A menos de que tu inventario sea demasiado grande y ese 5% valga mucho dinero. Bueno, Podría ser. yo lo que veo es que he visto últimamente, no en DDMRP, pues ahí no me pronuncio, no lo sé, no he visto los resultados reales, pero yo he visto otras técnicas para el manejo de la cadena de suministro, que no son de teoría de restricciones, que prometen números como mejor entre el 6 y el 9% en disponibilidad. Uno dice, no es 6 puntos porcentuales y 9 puntos porcentuales, sino que entre 6 y 9. O sea, si tú tienes un 80% de disponibilidad, Me pone usando mi 86. técnica, vas a mejorar, digamos, un 10%. O sea, va a llegar a 88, 88. Uh-huh. con suerte. Y entonces, eso es muy bueno cuando uno no conoce mucho más, ¿no? Pero la promesa que hacemos en teoría de restricciones es muy radical, no un 6%, es que va a llegar de donde esté. Si está en 50%, en 60%, va a llegar sobre 90 y algo. Y digo 90 y algo porque es que ahí sí que depende de algunas cosas, o sea, de cómo uno mide, la disponibilidad es el número que te sale. Por ejemplo, tiene 2000 SKUs, pero tu cola son 1800 SKU que tienen muy poco movimiento. No vamos a entrar a discutir porque tiene una cola de 1800 SKU con muy poco movimiento, porque eso también, o sea, da como para decir, bueno, ¿y por qué no reduce esa cantidad de ese SKU? Buscas otros que tengan más movimiento, renueva tu portafolio, pero no entremos ahí, da lo mismo, tengamos la cola. Entonces, si tienes muy poco movimiento, lo más probable es que tus amortiguadores sean de 1 o 2 unidades. Cuando tú tienes un amortiguador de 1 unidad y vendes la unidad, eso marcó inmediatamente un 0, lo cual redujo la disponibilidad. Entonces, si de la cola vende una cantidad de unidades de esos que son de 1 y tu disponibilidad marca un 90, ¿estás en 90% de disponibilidad? No, estás en una disponibilidad probablemente del 99%. Y la razón por la cual digo esto es que si tú tienes una unidad es porque no puedes tener 0, algo. Es una unidad lo que puedes tener. Y esa unidad a lo mejor representa a un amortiguador de 0,1. Entonces 0,1 significa que dentro del tiempo de reposición tengo una probabilidad de 10% de que se venda una unidad. Eso es lo que significa el 0,1. ¿Cuál es la probabilidad de que dentro del mismo tiempo de reposición, antes de que yo reponga de nuevo la unidad que vendí, se venda una segunda unidad? Es otro 10%, pero la pregunta es ¿cuál es la probabilidad de que se venda una segunda unidad dentro del tiempo de reposición, dado que vendí la primera? Entonces es 0,1 multiplicado por 0,1, eso te da 0,01. O sea, 99% de disponibilidad. Entonces, la forma en que uno mide esto es pues, bastante relevante para saber si está viendo bien o no los números.
pero ya esa digresión fue nada más que para explicar por qué de pronto uno dice tengo 95% y si la cola es muy larga, un 95% es gigante, pues, es altísimo. Desde MRP, en mi opinión, es un tema más bien de marketing. Han generado todo un, un, un conjunto de productos alrededor de eso, software, entrenamiento, certificaciones, cursos, demás. Y en ese aspecto lo han hecho muy bien. Bueno, iba a tomar aquí la palabra porque Por interesante favor. lo que nos trae Andrés, ¿no? Y así voy a articular un poquito lo que han mencionado de este tema, que no lo había escuchado, de necesario más no suficiente. Pero ahorita que estabas hablando y las 6 preguntas que nos mencionaste, y a lo que entiendo esta es como el posterior realmente a lo previo a entender lo que son teoría de restricciones, ¿no? Y que esta parte, yo lo vería así como esta parte de poder hacernos esas preguntas, sería como el posterior a identificar la restricción realmente de nuestro sistema, y si realmente ahí la tecnología, cualquiera que sea, y si vamos hablando sobre esta parte de los sistemas de MRP, nos puede ayudar. Y lo veo desde mi experiencia, ¿no? Que en una empresa trabajábamos con un sistema de MRP, pues muy, muy viejito, ¿no? Que se llama, no sé si lo conocen, AS400. Entonces, pues se decía que en base a ese sistema muy viejito, pues teníamos grandes inventarios de materiales, ¿no? Materias primas, órdenes de producción, muchísimas órdenes de producción abiertas, no se tenía una visibilidad concreta, todo esto, ¿no? Y de alguna forma, cuando viene otra compañía, otro corporativo y nos adquiere como empresa, migramos a esta parte de Oracle, que es otro sistema de administración, ¿no? También de inventarios. Y creíamos de alguna forma que era muy necesario y que nos iba a ayudar a poder controlar todo este sistema de órdenes abiertas en grandes cantidades, de grandes inventarios en el almacén, de grandes inventarios de subensambles. Cuando vamos haciendo todo, y que algo que yo observaba mucho en esta empresa, yo le decía, es que tanto un sistema como el otro no nos va a ayudar a mejorar si realmente no podemos tener un entendimiento, tanto el área de materiales, compras, almacén, producción, de todo cómo se mueve el sistema realmente, ¿no? Porque viene la implementación del sistema y pues era necesario, tal vez, como una parte de mejorar nuestros sistemas y nuestra visión, pero no fue suficiente para mejorar realmente nuestra empresa y nuestros números, ¿no? Nuestros resultados, porque seguimos teniendo grandes inventarios de materias primas no necesarias, seguimos teniendo órdenes de producción abiertas a grandes cantidades por querer cumplir un número que algunas empresas le llamamos el ICLAM, que es todo lo referente a horas ganadas fuera de los materiales. Empezamos a crear muchos subensambles para tener esas horas ganadas, porque era otro sistema en cómo se manejaba la empresa. Entonces fue necesario, pues sí, pero no fue suficiente para mejorar como tal. O sea, nos faltaba todavía el que todos nos alineáramos de alguna forma a un entendimiento simple de esta parte de teoría de restricciones, de poder entender realmente el cómo se tenía que manejar y sincronizar todo el sistema para que ese sistema nuevo de Oracle pues pudiera ser realmente un agregado de valor a todo lo que veníamos teniendo y haciendo la diferencia hacia lo que habíamos manejado como en el otro sistema, ¿no? Y cómo viene ahí el cómo apuntar hacia una nueva visión, un nuevo pensamiento de realmente mejorar. Y como tú decías aquí, que decía, ¿hay algo que mejorar? Pues sí, porque un nuevo sistema, un sistema no es suficiente para realmente tener la sincronización y la relación de todos nuestros procesos y entender y tener
una mejor visión en ese estado de resultados, ¿no? que tenemos y en lo que llamamos ese throughput que pudiera tener como empresa. Entonces ahorita ese libro pues me llama la atención, ¿verdad? No lo he leído, no lo... Pues no, te lo ¿no? recomiendo. Pero en todo caso, Elena, fíjate en esto, cuando dicen no, necesario más no suficiente, es porque uno adquiere la herramienta, pero si no la utiliza, o sea, es necesario tenerla, ¿no? Necesario tenerla. Pero para que traiga un beneficio, darle suficiencia, hay que aprender a usarla. Hay que Exacto. aprender dónde usarla, cómo usarla, entender por qué esta herramienta va a producir algún tipo de beneficio. Y justo tú estabas hablando del ejemplo que ponía Eli Goldratt. Decía que los MRP en los años 70, cuando empezaron, antes del MRP, antes de que a alguien se le ocurriera utilizar un computador para hacer todo el cálculo de la lista de materiales por orden de producción, no es que no supieran que tenían que hacerlo, lo sabían, pues lo hacían a mano. Entonces tenían todo un equipo, tenían un equipo de compra, equipo de planificación, y demoraban mucho cada vez que tenían un programa de producción, demoraban mucho en sacar la lista de materiales para decidir las compras y todo, ¿cierto? Y después la liberación. Y entonces, la política de producción, o sea, cuando uno empieza a hacer las preguntas, dice, ¿cuál es el poder del MRP? El poder del MRP es que calcula muy rápidamente, mucho más rápido que tú un equipo de gente, los requerimientos. Basta con meterle las recetas una vez, eso sí toma un tiempo, pero una vez que las metiste está metido eso en el computador. Y entonces ahora puedes pasarle la lista de órdenes, porque aquí toda la dificultad está en que hay muchos productos que comparten materias primas. Entonces, 250 unidades de este producto y 375 de este otro y 25 de este otro, tienen distintas cantidades de la misma materia prima de estas tres órdenes, y además multiplicado por las cantidades que hay que producir, entonces hay que hacer todo, y eso se cruza por todos los productos y todas las materias primas. Entonces, para consolidar qué cantidad de materia prima necesito para todas las órdenes de cada uno de los tipos de materias primas, que pueden ser cientos, bueno, es un trabajo largo. Y si uno le mete la receta y ahora le dice, ya estas son todas las órdenes de producción que tengo, hacer el cálculo hoy toma segundos. Pero cuando empezaron con el AS400 y esos sistemas, tomaba unas 8 horas más o menos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el poder de la tecnología? Que el cálculo lo hace muchísimo más rápido que un equipo que toma varios días. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? La limitación que tengo es que para yo poder producir necesito la materia prima, y para tener la materia prima la tengo que comprar, y para comprar tengo que decidir qué cantidades tengo que comprar de cada materia prima. Entonces, mi limitación es que yo no puedo tomar decisiones de compra sin saber lo que tengo que comprar, y cada vez que me llega un plan de producción tengo que recalcularlo todo. ¿Ya? Entonces, viene la tercera pregunta. ¿Cuáles son las reglas actuales? Las reglas actuales son que hago un programa de producción una vez al mes, porque es más o menos el plazo que me permite hacer todo el cálculo. Hago el programa de producción, le paso el programa de producción a mi equipo, el equipo hace todos los cálculos, hacen las compras, después se pueden a producir una vez al mes. ¿Cuál es la cuarta pregunta? ¿Cuáles son las reglas nuevas que yo debería adoptar para poder aprovechar este poder de calcular rápidamente en pocas horas, y que me removiera la limitación?
Bueno, la nueva regla es que puedo hacer programa de producción una vez a la semana por lo menos, o todos los días a lo mejor, ¿no? Podría hacerlo todos los días también, pero digamos que una vez a la semana. Si yo no cambio esa regla, entonces tengo el sistema, entonces ahora Eli Goldratt contaba esta historia, que muchas empresas compraron el MRP y lo usaron una vez al mes para hacer el programa de producción. Cuando voy a usarlo todos los días, ¿no? Pero lo usaron una vez al mes. Parece, tiene mucha razón y te voy a contar la historia de este caso, ¿no? En específico. Yo desde la parte de la gerencia de producción tomo la parte de la implementación, ¿no? Y me doy a la tarea de hacer el mapeo del actual o el cómo iba a ser el futuro. Entonces, esa parte de ahora qué vamos a hacer de nuevo, ¿no? De una vez que ya tienes mapeado todo el proceso del anterior, ¿qué vamos a hacer de nuevo? Entonces se establecen ciertas cosas y yo soy de las que me metí así junto con otra persona a entender todo el sistema y cuando dijimos, wow, todo lo que nos va a presentar este sistema para poder mejorar de aquí a acá, ¿no? O sea, en el corto plazo. Pero algo como tú dices, seguimos con la misma práctica en el área de que le llamábamos planeación y materiales, de hacerlo una vez al mes, de bajar un backlog, un forecast cada mes, de que si había una revisión de clientes cada semana, pues no, ellos ponían firme una vez al mes, en base a eso se programaba, en base a eso se hacían órdenes, en base a eso se hacían todos los cálculos cuando pues levantábamos la mano, ¿no? Desde el próximo, oye, pues si ya lo tenemos y nos lleva 10, 15 minutos ahora hacer esa revisión rápida porque se metió mucho el sistema de MRP con la parte de base de datos en el cual en clics podías tener un reporte completo de, como tú dices, qué materiales con el S400 no se hablaba en clics, no eran sí, clics. no. Ese era el reporte, sí. Todo muy manualito, eso sí, te llevaba muchas horas entenderlo. Y acá no, acá te llevaba pues minutos, porque nosotros bajábamos así como que inmediatamente cuál era nuestro reporte total de horas, cuál era nuestro reporte total en órdenes abiertas. Y cuando abríamos así decíamos, wow, o sea, hay tantas y no hemos podido mejorar. Entonces, esos son la parte en el cual como sistema, pero de entendimiento, y que ustedes lo mencionan mucho, ese pensamiento sistemático que tenemos a través de las cosas que estamos haciendo, cómo poderlo relacionar realmente con nuestros sistemas de tecnología, ¿no? A través de poder entender que eso nos funcione como una herramienta real y que podamos entenderla para poder compaginar el conocimiento, el sistema, la sincronización, la logística, el flujo y poder tener mejores resultados sin tantos esfuerzos, sin tantas confrontaciones a veces que en muchas empresas, y lo sigo viendo, ¿no? Entre planeación, producción, compras, almacén. Entonces, la simplicidad de poderlo entender y poderlo compaginar y poderlo relacionar, pues realmente ahí viene la parte de la estrategia y en el cual yo veo que tanto teoría de restricciones como el compaginar esto nos lleva a crear esa relación entre el sistema tecnológico, entre la tecnología, pero también entre la relación de las personas, ¿no? Más que se dé mayor el flujo de alguna forma. Al final, ¿no? Y después de todo eso, uno puede cambiar la política y entonces ahora ya mejoraste un aspecto que es que puedes recalcular tu lista de materiales todos los días si quieres. Perfecto. Pero después, si tú en producción no tienes un mecanismo para limitar el trabajo en proceso, ese es otro conocimiento más, ¿cierto? A fin de cuentas, yo he llegado a la conclusión de que las 6 preguntas son una clave que sirve también para contestar qué cosas hacer con cualquier innovación,
cualquier innovación. No es solamente. O sea, pero es que es como venir por el otro lado, o sea, darle la vuelta por otro sitio para llegar al mismo sitio. Porque los 5 pasos de la mejora continua, que son identificar la restricción, el primero, segundo, decidir cómo explotarla, tercero, subordinar todo el sistema, finalmente muy parecido a, ahora en vez de hacer estos 5 pasos, bueno, el cuarto, elevar la restricción, el quinto, no dejarse llevar por la inercia y volver al paso 1. Pero si en vez de hacer eso, miramos las 6 preguntas. Entonces, ¿cuál es el poder de VR, por ejemplo? Entonces, ahí uno se puede hacer, o sea, puede ir contestando esas preguntas, qué limitación puedo eliminar, cuáles son las reglas antiguas, cuáles son las reglas nuevas, y llega a una solución muy parecida a cuando uno ya hace toda la subordinación. Pero para contestar todas esas cosas, finalmente uno necesita más conocimiento, necesita entender por qué algo va a producir un efecto. Ya hemos conversado otras veces que en el flujo probablemente el mayor obstáculo sea el exceso de cola, el exceso de trabajo en proceso. Es el mayor obstáculo. Entonces, ¿cómo remueve uno ese obstáculo? Impidiendo que entre en primer lugar el exceso de trabajo en proceso. O sea, poniendo una válvula de entrada, una barrera. En inglés le dicen gating, algunos le dicen un gate, o sea, como una puerta de entrada, con un carcelero diciendo, usted no pasa, hasta que yo le diga. Pero eso, o sea, cuando uno ya tiene ese conocimiento, entonces puede diseñar la solución de distintas maneras. Yo dije ya 2 y puedes tener una tercera y una cuarta. Sí, totalmente. El conocimiento, entonces cualquier innovación, tú lo puedes pensar así. Si no se eleva una limitación, no se remueve una limitación del sistema, no trae un beneficio. Pero ¿y de dónde proviene eso además? Eso es obvio para alguien que sabe investigación de operaciones. Se acordarán si los que estudiaron programación lineal, programación no lineal, ¿se acuerdan programación lineal? O sea, la maximización de una función objetivo sujeto a una serie de restricciones, todos lineales. Y que después uno tiene el método simplex, que es sarcasmo, el nombre, digo. De acuerdo. Le he puesto simplex No era. a eso. Ya no me acuerdo cómo no me acuerdo cómo se hace la diagonal de una matriz como para sacar las soluciones de un simplex. Ya no me acuerdo eso. Pero la clave de la investigación de operaciones es que reconoce 3 cosas. Una, que tenga una función objetivo. O sea, que hay un propósito. La segunda es que este propósito se va a lograr fruto de la interacción de un montón de elementos que están interconectados, interdependientes. O sea, tengo un sistema, tengo un conjunto de elementos interdependientes conectados entre sí y cuya interacción va a producir como propiedad emergente el objetivo. Ninguno de los elementos es capaz de producir el objetivo por sí mismo, porque si no, entonces ¿para qué los otros sobran? ¿Cierto? Entonces necesito a todos los elementos del equipo para que se produzca el objetivo. Entonces el segundo elemento que se reconoce inmediatamente en la investigación de operaciones es que estoy, al listar todas las restricciones del sistema, lo que estoy haciendo es decir, aquí está
este recurso, este recurso, este recurso, todos tienen ciertas limitaciones. Y el tercer elemento que reconoce inmediatamente investigación de operaciones es que el máximo que puede producir el sistema es lo que le permite las restricciones activas. Las restricciones activas en el lenguaje de programación matemática son aquellas restricciones que uno utilizó al máximo y que la función objetivo no puede obtener ni una unidad más porque se lo impiden las restricciones activas. Ahora, la genialidad de Eli fue en un sistema estable. Entonces la palabra estable es clave en esta frase. Las restricciones activas son muy poquitas. Y si uno la reconoce antes de empezar a hacer todo el simplex o, Dios me libre, programación no lineal, la condición de Kuhn-Tucker, de primer orden, de segundo orden, con los jacobianos, me estoy acordando de unas cosas que me van a traer pesadillas esta noche. Olivia, enriquecimientos. Sí, bueno. Si uno reconoce cuáles son las restricciones activas antes y descarta todas las demás, ahora el programa matemático es bastante simple. Y entonces, en la frase de Eli, cuando dice se remueve una limitación del sistema, eso en lenguaje matemático significa el lado derecho de las funciones donde dice menor o igual que las restricciones, el lado derecho o mayor o igual en algunos casos, pero el lado derecho uno le agrega holgura. O sea, le mete más espacio donde la restricción puede absorber más demanda. Y eso inmediatamente mueve la aguja. Inmediatamente aumenta el objetivo, el throughput, en términos de teoría de restricciones. Pero cuando uno entiende esto, que es simplísimo. Ahora, yo fui a, no sé si fueron 2 o 3 cursos de programación matemática, o 4. Me metí en uno electivo que era flujo en redes y programación entera. Todavía estoy tratando de entender lo que era la función Z, que era un vector, y no, mira, una cosa que, bueno, en fin. Pero nadie me explicó en ese momento una cosa tan sencilla como esto. Usted tiene un sistema. La función objetivo es lo que vamos a lograr con la interacción de todo el sistema. Todas las restricciones, lo que le están diciendo, las fórmulas matemáticas de las restricciones, lo que están diciendo es cuáles son las capacidades de cada uno de esos recursos cuando uno los va utilizando. Y yo necesito utilizar esos recursos para generar el máximo de la función objetivo. Cuando usted se encuentre con una restricción que está a su tope, va a haber encontrado el máximo de la función objetiva. Ahora, uno puede, esto no es tan así directo, uno puede copar algunas restricciones y lograr un cierto nivel de la función objetivo, pero se hace otra mezcla. La primera restricción uno la desocupa y ocupa otra al máximo y logra un nivel mayor. Entonces ahí está optimizando. Entonces esa combinación, la mezcla de variables, porque la función objetivo no solamente tiene una sola variable, tiene un montón de variables. Entonces la mezcla óptima de variables la que da el máximo, entonces después está determinada por algunas pocas restricciones que quedaron activas. Cuando
uno hace todos estos ejercicios, a nadie se le ocurrió decir, normalmente va uno a encontrar que en un sistema dado las restricciones activas son siempre las mismas. Y entonces son siempre las mismas, entonces hagamos el ejercicio un poquito más simple. Y entonces mucho más fácil. Además, cuando uno está haciendo todos estos ejercicios matemáticos, a los profesores no a lo mejor se les puede ocurrir, pero no lo quieren decir, pues a lo mejor pues ya es demasiado decir, y tengan en cuenta que todos estos parámetros que están multiplicando las variables son también variables aleatorias, que tienen distribuciones de probabilidad, desde que sean mayores o menores dentro de cierto rango. Y además son independientes, o sea, no significa que cuando una está baja, el resto está baja, y cuando una está alta, el resto está alta. Pueden estar una alta y otra baja a lo largo del tiempo. Entonces, por ahí, en 1942, era la Segunda Guerra Mundial, a quien se le ocurrió hacer simulaciones de qué pasaba con distintas instancias de estas distribuciones de probabilidad para hacer cálculos. Era para los pertrechos, yo creo, para la guerra. Y fue precisamente, creo que, no sé si se llama así, la batalla de Monte Carlo, pero fue Monte Carlo en Europa, fue un lugar bastante relevante para la invención de este método. Y entonces ahí es que surgió la simulación de Monte Carlo. Entonces uno hace una simulación de Monte Carlo mezclado con programación lineal y la cosa se pone complicada. Tan complicada que yo creo que está difícil ir a hablar con la junta directiva y decirle que uno hizo todo esto y entonces estas son las decisiones que va a tomar. Porque, o sea, Y yo creo que esto se relaciona con el tema de la semana pasada, ¿no? Que tocaron la parte de la simplicidad y la complejidad para la toma de decisiones. Y ahorita desde la curiosidad de que estabas comentando, desde siendo curiosa y viendo algo nuevo, estos 5 las 6 preguntas. Bueno, las 6 preguntas. ¿En qué? Si lo veo así, ¿no? Ahorita yo me estoy imaginando algo, pero yo quiero aventar la pregunta es, ¿en qué elemento de teoría de restricciones entra? Yo lo veo así, ¿no? Es una visión más a entrar. Es una herramienta. Exacto. No entra en la identificación porque apenas estamos identificando la restricción, ¿no? Pero ¿cuál de las demás consideran ustedes que es donde entra el tomar estas 6 preguntas, que como tú decías, nos sirven no solamente para MRP, nos sirve para cualquier cosa, hasta un feature o una herramienta que vamos a tener que implementar para la limitación? ¿En cuál de esas la introducimos de alguna forma? ¿La sumamos a nuestra visión de poder mejorar nuestros procesos? Bueno, es un martillito, Elena. Si tú ves un clavo, lo aplastas, ¿no? Eso es una cosa. No me estoy refiriendo a que cuando uno tiene un martillo todo parece clavo. No, aparece un clavo y dice, mire, yo tengo este martillito, ¡pam! Y le pega. Entonces, por ejemplo, tú eres una casa de software y llega un cliente y dice, necesito que me diseñe un software para manejar X cosas. Da lo mismo. No importa en este momento, hace un ejemplo muy concreto. Y si uno tiene esta formación de teoría de restricción, esta visión, entonces uno va a hacer el análisis de cuáles son los efectos indeseables que quiere resolver, cuál es la causa raíz, entonces cuál es la limitación real, y entonces uno diseña el sistema diciendo lo que yo necesito es remover esta limitación y para eso voy a construir este poder. Y una vez que uno ha hecho eso, construye toda su herramienta y entonces ahora va a mirar
al cliente y le dice, usted hoy día está conviviendo con esta limitación y estas son sus reglas de operación. Yo ya le diseñé el software, esta es la nueva tecnología, pero para que esto a usted le produzca un beneficio, usted tiene que cambiar estas formas de operar. Ahí tiene una aplicación muy rápida y práctica de las 6 preguntas. Hay muchas oportunidades de usar las 6 preguntas. Cada vez que piensa en innovaciones. Una de las aplicaciones que se pueden dar a las 6 preguntas o de la utilización es cuando hay que responder la pregunta ¿cómo seleccionar el proyecto correcto? El proyecto, las 3 preguntas es cómo seleccionar el proyecto correcto, cómo definir el alcance correcto del proyecto y cómo administrar correctamente el proyecto. Ajá. La crítica nos ayuda en cómo administrar correctamente el proyecto, pero para la selección correcta del proyecto, las 6 preguntas calzan bien. O sea, para ver dentro de todos estos proyectos, ¿cuál de esos va a mover la aguja? Sí, eso. Y uno mueve la aguja cuando remueve alguna limitación. Entonces pueden haber varios proyectos que remuevan limitaciones, pero entonces hay que ver cuál de los proyectos tiene el mayor potencial de crecimiento más rápido, de mejora más rápido. Sí, Matías, creo que en algún momento en una charla con Javier le planteaba si había teoría de restricciones para el tema emprendedor, para el tema de startups. Y él justamente me refirió a este tema de las 6 preguntas para contestar y definir lo que dice José Armando, qué proyecto es adecuado y cuál no, Sí. qué tecnología usar y por qué. Esto de los startups hace años. A lo mejor yo tengo por ahí algún documento que lo escribe, pero bueno, se lo escuché algunas veces al mismo Eli en persona. Lo describía de esta manera, decía, cuando uno va a mirar la medicina de adultos, está el especialista de rodilla, el especialista de corazón, el especialista de cabeza, el especialista... O sea, uno no va a ver ahí en general que puede haber todo. O sea, no, me duele la rodilla, entonces uno va al especialista de rodilla. Pero una startup es un embrión y no existen especialistas de rodilla de feto, especialistas de cerebro de feto. Existen médicos que pueden ver a ese ser que se está gestando como un todo. Primero veamos si es viable, si puede sobrevivir, qué cosas necesita para sobrevivir. Y entonces, aplicando teoría de restricciones para los startups, una de las primeras cosas era justamente cuál es la idea poderosa, fundamental, que inspira a este startup. ¿Qué limitación va a remover en el mercado? Entonces, una vez que tú ya tienes esa respuesta, pues, probablemente una startup no parte, es buena idea partir así, pero uno puede partir de otra manera, puede partir, inventé una cosa, aquí tengo una aplicación, tengo un invento, tengo cualquier cosa, y ahí me pongo a preguntar qué limitación, qué clavo puedo aplastar con este martillo que acabo de inventar, ¿no? Pero en general, tal vez es mucho mejor la primera pregunta es mirar hacia el mercado y ver qué limitaciones hoy día no están removidas, qué cosas necesitan atención. Entonces el canvas creo que le dicen de Lean, pero ese canvas que tiene como 8 elementos, El Lean Canvas. es una gran ayuda para eso.
Yo me he planteado de pronto hacer un canvas más simple, pues si voy a hacer un canvas de 8 elementos, me quedo con ese. Pues. Hacer un canvas más simple de teoría de restricciones, precisamente para hacer planes de negocio de startups. Entonces, la primera pregunta es cuál es la limitación. La segunda pregunta es ahora qué capacidad tengo que construir para elevar esa limitación. Y después ven la tercera pregunta. Hoy día, ¿qué están haciendo los usuarios? Y entonces, mi marketing, ¿qué es lo que tienen que comunicar para que cambien el modo de operar de hoy, conviviendo con esa limitación, para que aprovechen mi tecnología? Un ejemplo infantil. O sea, acabo de hacer por primera vez el primer túnel que se hace sobre la Tierra en una carretera. Hasta ahora todo el mundo está acostumbrado a poder ir por la carretera que va subiendo en curva la montaña por un lado y la baja por el otro lado y gasta tiempo, es más peligroso, más gasolina, más freno, más llantas, todo mayor gasto, ¿cierto? Y ahora el túnel. ¿Cuál era la regla antigua? Irse por la cuesta. ¿Cuáles son las nuevas reglas para aprovechar el ahorro de tiempo de todo? Meterse por debajo de la tierra. Pero hay que convencer a la gente de que eso le va a traer beneficios. Y de que no es peligroso, de que no se lo va a tragar la montaña, de que no le va a caer encima, de que no se va a Pierden inundar. el miedo. Claro. Que pierden el miedo. Y por último, que sepan que está ahí el túnel. O sea, yo no sabía. O sea que en los startups está mucho esto. A todo esto, ¿cuál es la diferencia entre un emprendimiento y un startup? Yo creo que la gran diferencia está en que un emprendimiento conduce a ser una pyme, que es un negocio rentable y puede ir creciendo. Pero un startup, o sea, como para ponerle definiciones a esto, o sea, lo mismo. Entonces uno entiende otra cosa, pero yo lo entiendo así. Una startup es una oportunidad de negocio donde la idea fundamental yo creo que es bastante copiable, porque una vez que se te ocurrió, o sea, cuando ya a alguien se le ocurrió Uber, por ejemplo, después aparecen Didi, Cabify, Bit, 1000 otras aplicaciones iguales, ¿cierto? Pero mientras no se te ocurrió, pues no existe. Entonces, una vez que a alguien se le ocurrió la idea y la publicó, está allá afuera y no es patentable, ¿no? Uno no puede patentar la idea de hacer una aplicación. Podrías patentar el algoritmo si quieres, pero no puedes patentar la idea. Entonces, una startup tiene como característica que sus primeros 2 a 3 años tienen que conseguir crecer lo más rápido posible para copar el máximo de mercado posible. No importa si gana o no dinero, lo que importa es ganar mercado. Y después capitaliza sobre eso. Entonces, muy importante que la idea sea muy poderosa y que remueva una limitación suficientemente grande como para que cuando más usuarios lo vayan adoptando, sea demasiado obvio, evidente. Hay un aviso radial en Chile donde dicen, ¿supiste que fulano se compró un auto? Un coche, un automóvil. Y le contesté, dicen, no lo puedo creer, ¿cómo tan tonto? No conoce, y no me acuerdo cómo se llama el servicio. Entonces, es un mensaje muy duro porque está, o sea, lo que está es tratando de cambiar inmediatamente desde muy abajo la creencia de que para disponer de un automóvil todos los días, yo para ir incluso a la compra, necesito ser dueño del automóvil.
Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué? ¿Es un rentacar? No, porque eso es demasiado caro. Entonces tiene un... Yo ya miré cuál es la oferta. Y la oferta es fantástica si lo que uno quiere es tener un auto del año. Todos los años. Sí. Porque en una sola cuota viene todo incluido, pero Como una suscripción. sí. De hecho, le llaman así. Le dicen suscripción. Ujú. Bueno, a mí no me convence, porque a mí me da lo mismo tener un auto. De hecho, mi auto, iba a decir que tiene 10 años, pero tiene 12. Hace 2 años es un bonito auto, pero tiene 12 años. Y a mí no me importa, yo puedo tenerlo mucho más tiempo. Pero los startups se pueden examinar muy bien con las 6 preguntas. Fantástico. Bueno, yo creo que por hoy partimos con DDMRP y ahí nos fuimos con tecnologías nuevas y demás. Y nos Excelente, veremos Matías. el próximo jueves. Muchas Muchas gracias. gracias. Feliz fin de Muchas gracias a Excelente todos. semana. Gracias. Una Feliz buena fin de semana. semana.